importantísimas en una familia marroquí. La madre es el centro, y si la madre no está bien, el resto de la familia no va a estar bien, y a esas mujeres hay que empoderarlas, enseñándoles el idioma. Dale hacia atrás que me deja alguna cosa sin comentar, y defendiéndolas cuando sufran en el trabajo, cuando sufran abusos sexuales y cuando sufran violencia doméstica, que la sufren. Como me ha contado otra persona que yo entrevisté para mi trabajo, que es algo quizá oculto, que ellas al no saber el idioma no conocen los recursos disponibles, y encima como no conocen a nadie español ni española, sus vecinas se relacionan apenas con la familia y la vecina marroquí y poco más, pues están asustadas, no saben, y hay que sacarlas de eso, tienen que denunciar, se tiene que sacar a la luz. Y la parte bonita es que hay jóvenes, como las que tenemos aquí esta mañana, que poco a poco van llenando las aulas de la universidad, muy poco a poco. Hace 20 años tenemos 26 en la Universidad de Murcia, hoy tenemos 268 estudiantes universitarias y universitarios. En 20 años no es que sea una cifra grandísima, si tenemos en cuenta que hay más de 20.000 jóvenes marroquíes en la región, pero es un comienzo, es un comienzo. Es un comienzo, y ahí las tenemos en el 8 de marzo, antes de ayer, manifestándose en Murcia. Marroquíes en los medios de comunicación. Estamos a día 10 de marzo de 2022. A día de hoy, según la información que yo manejo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las que suelo hablar como periodista de vez en cuando, nadie puede demostrar, nadie, no hay ninguna evidencia que demuestre que lo que pasó en Roldán en septiembre del año pasado fue un atentado terrorista. Pero hay medios que lo dicen, y lo han dicho muchas veces. Yo aquí hablo de periodismo inhumano, he hecho un informe sobre esa noticia en diversos medios de comunicación españoles para demostrar que es falso, pero bueno, hay quienes se montan una película. Lamento decirlo como periodista, pero es que esto es muy delicado. Esto no se trata de que ha pasado a las 2 de la tarde y a las 4 está ya todo el mundo diciendo así un terrorista. No puede ser. Lo dijo el alcalde. Señores, dejemos que investigue la policía, la Guardia Civil, dejemos que investigue la justicia. Y eso es cualquier cosa menos un atentado yihadista, terrorista en Roldán. El daño a la comunidad marroquí ya está hecho. El daño ya está hecho. Desde el momento en el que empiezan a difundir bulos, porque cualquier marroquí eso lo siente en el alma, lo siente como una cosa que le perjudica en el día a día, porque cuando van los críos al colegio se lo están diciendo. Oye, es que el moro de Roldán que ha matado a 2 ahí, le perjudica, eso perjudica, y es una zancadilla detrás de otra. Esa es una de las más llamativas de los últimos tiempos, por eso he traído aquí ese caso y el artículo que yo escribí en Islam en Murcia, desmontando de arriba a abajo, explicando por qué eso no es un atentado terrorista, ¿vale? Seguimos. Una carta de un marroquí al programa Tertulia entre Hermanos en 1997. Llegaban cientos de cartas. Decía: vivía en La Puebla. La Puebla es una población muy cercana a Torre Pacheco, del municipio de Cartagena, pero pegada a Torre Pacheco. Y era de Usda, si no recuerdo mal. Muchos de los que aspiraban a mejorar aquí sus vidas tienen que vivir en chabolas o en casas de plástico. Quizás soy un sueño y vivo en este tiempo tan traidor que no ama la estabilidad y solo ofrece humillación, tristeza. Soy un joven árabe, marroquí de Usda. Amo la verdad y la lealtad, odio el engaño y la traición. Perdí mi nombre cuando perdí el sentido de la vida. Mi edad no está escrita aún en el libro del olvido. Mi domicilio es una cueva destrozada por los animales salvajes o está en el fondo de los mares, de los océanos. Mi trabajo es contemplar con el silencio y la imaginación. El día de mi nacimiento fue un día cerrado, el cielo cubierto de nubes, que la paz sea con vosotros. Eso es una carta manuscrita que nos llegó a Onda Regional de Murcia en 1997 de un marroquí que vino aquí y que, como muchos otros, no encontró lo que pensaba que iba a encontrar, y a partir de ahí desarrolla personalmente un conflicto que puede terminar en graves problemas personales, de salud mental. Y aquí traigo a Karim, esta foto de Juan Ballester, porque pronto podremos ver la película que su hijo Gonzalo Ballester ha hecho sobre la historia de este marroquí que
reside en El Mirador, en San Javier, y que ilustra muy bien cómo las frustraciones y la suma de tropiezos de una persona que llega aquí a trabajar y a cambiar su vida puede terminar pues con esa persona que tiene un rostro y una mirada ahí que lo dice prácticamente todo. No voy a contar nada de la historia de Karim, es un documental muy bien hecho por Gonzalo, por el hijo de Juan, que espero pronto se pueda ver. Yo ya lo he visto, he tenido esa suerte, pero espero que lo veáis y que sepáis captar el mensaje que transmite. Un caso real, de una persona real. Siguiente diapositiva, por favor. Yo he intentado explicar en mi trabajo por qué Vox ganó en Torre Pacheco. He hablado con gente, me he documentado y bueno, yo creo que aglutinó el discurso racista en un lugar donde hay muchos inmigrantes que no tienen derecho a voto. Cuando tú vives en una sociedad y no te dejan participar, ¿quién eres tú? No puedes votar, no puedes cambiar nada, no puedes hacer nada, te lo dan todo hecho y dictado y lo tienes que digerir tal cual. Un gravísimo problema. Como mínimo en las elecciones municipales deberían poder votar los inmigrantes, como mínimo, creo que en las municipales, como mínimo, para sentirse parte de la sociedad, sentirse de Champions League, como el Real Madrid, ¿vale? No sentirse de tercera división, como en realidad lo están siendo, cuando se les niega el derecho al voto. ¿Por qué el cambio producido por la población marroquí en Torre Pacheco no les sirve para integrarse? Creo que desde el colegio ya hemos visto que padece cierto apartheid en muchos sentidos. El tema de los papeles es una cosa, sería para una conferencia aparte, como la ley de extranjería y cómo las oficinas de extranjería asfixian el día a día de las personas migrantes, impidiéndoles, yo creo, algo tan sencillo como nace un hijo tuyo, tienes que inscribirlo, tiene que tener papeles, quieres irte a Marruecos a que lo vean sus abuelos, pero no puede, porque yo qué sé, ahí Juan, que ha estado trabajando en la Policía Nacional, podría decir muchas cosas, pero Juan creo que es muy mejorable la gestión que se puede hacer de este problema. Y es cuestión de voluntad. Estamos viendo ahora mismo cómo el gobierno español está regalando a los ucranianos, que me parece perfecto. Si yo no digo que no les regalemos papeles, trabajo, todo. Pero ¿por qué no a estas personas? El año pasado fallecieron más de 5.000 en el Mediterráneo, más de 5.000 personas se quedaron en el agua, fallecieron. Otras muchas lograron pasar. ¿Qué pasa? ¿Que son personas de segunda categoría? También. Yo a veces leo cosas, esta mañana leía, que me quedo estupefacto en la prensa. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No sé si lo tengo por aquí. Decía un articulista que es profesor de la Universidad de Murcia, me parece, de educación. Dice, todos somos Ucrania, el titular del artículo. Dice, el sentimiento de rechazo a esta escabechina es muy grande, porque los conocemos y son buena gente. ¿Qué pasa? Que si vienen del norte son rubios y con ojos azules son buena gente, y si vienen del sur tienen la piel morena son mala gente, ¿o qué? Es que tal como está dicho puede llevar un poco, no sé, las palabras es que hay que cuidarlas mucho, y nadie es menos que nadie en este planeta. Hay racismo, xenofobia y la homofobia, hay carencia de políticas públicas migratorias realmente resolutivas, y la solución es actuar ya. Aquí me pongo la gafa para leer, porque es una conclusión de mis... la edad no perdona. Una de los párrafos que yo he puesto en mi trabajo final. Para que haya una correcta integración de la población marroquí en Torre Pacheco, se tiene que producir un esfuerzo por ambas partes. Por ambas partes.
La sociedad local, con sus políticos a la cabeza, ha de reclamar servicios públicos que permitan a los marroquíes tener las mismas oportunidades que cualquier persona. Quienes vienen de Marruecos o han nacido en Torre Pacheco, en el seno de familias marroquíes, han de dar un paso al frente, aprender el idioma, construir una identidad como españoles, con su cultura propia, su religión, pero en España. Un país que a día de hoy garantiza amplios derechos democráticamente adquiridos desde que se aprobó la Constitución en 1978. Y como dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el discurso del Estado de la Unión en septiembre del 20, los avances en la lucha contra el racismo y el odio son frágiles, cuesta mucho conseguirlos y muy poco perderlos. Ha llegado el momento de cambiar, de construir una unión verdaderamente antirracista que pase de la condena a la acción. No podemos quedarnos mirando. No podemos quedarnos mirando que pase otro caso como el de Yunes. No podemos, tenemos que actuar. Cada cual desde su sitio, desde la universidad, desde las ONG, desde el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el consulado, todos somos una sociedad, solo una. Aquí no hay fragmentos, o no debe haberlos, ni fragmentos, ni barreras, ni muros. Ya estoy terminando, capítulo de agradecimiento, mi profesor de la UNED, Ramón Adel Argilés, que me animó en todo momento, cuando leyó mi trabajo, a sacarlo. Me dijo, está muy bien, me ha gustado, tiene una perspectiva distinta, ¿por qué no intentas que trascienda más allá de la universidad? Y estoy haciendo caso. Soy muy obediente. Mi profe me lo dijo y yo estoy haciendo lo que me dijo mi profe, que es el mayor, seguramente de los mayores expertos sociólogos en España de cambio social y que lleva toda la vida en la UNED. Por supuesto, Antonio León, le doy muchas gracias a él, a María José, a Raúl, a todo el ayuntamiento por abrir sus puertas. No es fácil, no es fácil. En Torre Pacheco mantener el discurso que yo mantengo no es fácil, y me consta que el alcalde tiene que hacer equilibrios para explicarle a sus vecinos y vecinas que las cosas tienen que ser así, que estamos todos viviendo en el mismo pueblo y que no podemos ir unos contra otros, no podemos dar lugar ni a lo que pasó en el Ejido hace 20 años ni a nada. Esas son películas que debemos descartar, y el alcalde, que conoce muy bien a su pueblo, sé que lo hace, sé que hace un esfuerzo por explicar eso. Sé que no es popular, pero ahí estuvimos presentando este trabajo en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Al señor cónsul, por supuesto, el que me abra las puertas de Marruecos, porque estamos en Marruecos en este momento, y de que me abra las puertas de la posibilidad, como ha dicho él, de que esto tenga un más allá, se amplíe este estudio, se pueda seguir esta línea y se pueda, en colaboración con instituciones como el consulado y como el gobierno del Reino de Marruecos, pues poner un granito de arena para que los marroquíes que viven aquí vivan mejor. Porque si ellos viven mejor, los demás también lo vivimos mejor. Es así de sencillo, así de simple. Es una clase, todo niños marroquíes, niños y niñas, en Roldán. Genial, lo he sacado, por supuesto, no se pueden sacar las caras, pero bueno, fue muy divertida cuando fui allí en Roldán, esto fue en octubre, me parece. Hay que seguir trabajando por estas personas. Estos niños y estas niñas, que son el mañana nuestro, ¿vale? Y que son los que tienen que sacarnos las castañas del fuego, porque nosotros vamos cumpliendo años, y son los que tienen que dar un paso al frente, y tenemos que darles los recursos que necesitan y que merecen. No es nada fácil, no es nada fácil, nada fácil. Ser alcalde, vamos, lo de ser presidente de un gobierno como España o de una comunidad como Murcia es una broma. La política real está en los ayuntamientos, está en los municipios, está en pisar las calles, está en ir a cada pedanía, está en ir a los colegios. O sea que realmente para mí es muy superior el nivel de un alcalde al de un presidente de gobierno. Es lo que pienso. Porque el alcalde es el que da la cara. Su cara es la que vale. Y el que se la parte. En las elecciones cada 4 años, a veces. Y no quería terminar sin mostrar mi orgullo por el equipo de fútbol juvenil de Dolores de Pacheco, que el año pasado se quedó campeón de la liga y ascendió de categoría, con una alineación formada mayoritariamente por chavales de Torre Pacheco. No es la del Real Madrid, pero la voy a recitar. Están de pie a la izquierda el entrenador Vicente García, Hamza, el capitán,
Othman, Jorge, Paquito, Karachi, Risi, Yassin, Luismi y Abdel. El portero. Agachados, Ali, Yusef, Archa, Javi, Ayman y Atef. Es un equipo de Torre Pacheco. Los nombres me dan igual. Llevan el nombre de Torre Pacheco y de mi pueblo, Torre de Pacheco. Y para mí son un orgullo. Me da igual de dónde vengan. Eso, el deporte, es normalización. Pues lo que pasa ahí, tenemos que conseguir que pase en toda la sociedad. Ese ejemplo, tenemos que conseguir que se trascienda a lo meramente deportivo. Y en las gradas de ese campo municipal precioso que tenemos en Torre Pacheco, a ver esos partidos se juntan pues las madres, las familias, los padres. Esa mezcla que se produce ahí en las gradas, ojalá se vaya produciendo cada vez más cuando se termina el partido. Y que cada cual pues vaya asumiendo, dentro de la diversidad, que todos somos uno, una sociedad. Nada. Ninguna. Si queréis preguntar o queréis decir algo, este es el momento. No sé si... Supongo que las autoridades siempre tendrán cosas que... Sí. A mí me parece que el racismo tan exagerado que existe en esta región, en el sureste español, hay racismo en toda España. Es decir, el concepto racista es nacional, pero en el sureste es muy fuerte. Y a mí me parece que es tan fuerte porque los moros nos quedamos aquí. Y digo nos quedamos, es decir, yo me siento moro. Yo soy español, mi madre española, mi padre Ballester vino con Jaime I, pero la sensación, los sentimientos que yo tengo son unos sentimientos, y te lo conté. Cuando tú viajaste a Marruecos la primera vez, cuando llegué a Marruecos en el 98 la primera vez y entro por Ángel y subo en el autobús hasta un hotel muy caro que nos llevaban desde el puerto hasta un hotel caro en un viaje organizado y tal, yo miraba por las ventanillas del autobús y veía los callejones con gente en las puertas de las casas y le dije a mi mujer al llegar, necesito ir a encontrarme con los míos. Ese sentimiento, y no es literatura, lo tuve. Bueno, pues a mí me parece que esa sensación lo que viene a reflejar es que se quedaron en esta zona, mozárabe o llámalos como sea, es decir, y hay un rechazo, porque es como un sentimiento de decir, ¿a qué venís? ¿Por qué volvéis? O sea, en el fondo es porque aquí hay mucha sangre árabe, mucha. No, pero sí quería comentar algunas cosas. Bueno, corroborar los datos, bueno, primero darte la enhorabuena, ya lo hicimos en su momento por el estudio, y agradecerte, ¿no?, que hayas hecho un estudio objetivo, riguroso. Agradecer al señor cónsul, por supuesto, la hospitalidad también, ¿no?, de que sirva pues en este momento, ¿no?, que estamos en Marruecos, pues, por la que sirva para la presentación de este libro. Quería corroborar algunos datos, por ejemplo, en cuanto que Torre Pacheco es el municipio con la edad media más joven de la región de Murcia y con la tasa de natalidad mayor de la región de Murcia. Evidentemente está clara la causa, siempre la población inmigrante pues tiene una mayor tasa de natalidad que la población autóctona. Pero hay muchas cosas que, efectivamente, hablamos de racismo, un racismo que nos preocupa, ¿no? El hecho de que saliéramos en los telediarios que vos, y la verdad es que no nos gusta hablar de política porque tanto Raúl como yo somos de un partido independiente y entonces incluso no nos gusta hablar de política, no nos gusta hablar de Torre Pacheco porque no para trabajar por Torre Pacheco, ¿no? Pero es preocupante esos datos en las elecciones generales, es preocupante lo que se dice, las frases, cuando ese atropello el 17 de septiembre, día del municipio, en Roldán, pues hemos tenido que escuchar muchas cosas, hemos tenido que hacer un esfuerzo, y como bien decía, de desmontar esa falsedad de que ni ha sido atentado, ni ha sido terrorista, ni yihadista. Queremos que dejar a la Guardia Civil pues, que investigue qué es lo que debe hacer. Incluso nosotros nos preocupamos también por saber quién, esa persona que había detrás pues, de ese hecho, quién era, dónde trabajaba, dónde vivía. Yo no lo conocía,
pero sí conocidos que lo conocen a él, que trabajaban con él, que era un buen chico. Y ese adjetivo de un buen chico me ha costado mucho, y ese buen chico pues ese día tuvo un mal día, ese día pues decidió acabar con su vida. Nadie sabe qué es lo que le pasó por su mente, y aceleró un coche y se llevó por delante pues a otra persona. Pero bueno, me ha costado muchísimo el decir eso, que era un buen chico, porque realmente era así. Antes de lo sucedido, pues ese chico trabajaba allí, era un vecino más del Jimenado, trabajaba con su grupo de trabajo, e incluso un concejal nuestro lo conocía personalmente a él, un compañero, Alberto, y el decir eso, que era un buen chico, pues me ha costado muchísimo. Pero ya no solo eso, sino el intentar desmontar muchísimas mentiras de cada noticia, sea noticia o no sea noticia, intentar magnificarla, intentar retorcerla siempre para buscarle pues ese primer atentado terrorista final, después de Barcelona. Pues, sí. hemos tenido que sufrir y lo seguimos sufriendo, ¿no? Y al final ese populismo pues al final cala en la gente, y es preocupante. Tú a lo mejor, Paulino, como profesional del periodismo, ves las cosas también con otra perspectiva, incluso más amplia que la que podamos ver nosotros. Y yo no sé si esto es un momento, es una moda, o va a ir a más o va a ir a menos. Nos preocupa también que en el resto de Europa también este tipo de movimientos pues también parece que van increciendo, ¿no? Sí. Entonces eso nos preocupa. Nos preocupa también otra cosa, que antes has hecho referencia a esa juventud, esos jóvenes que han nacido aquí, esa segunda generación, que tienen un vacío interior porque han nacido aquí, no se sienten de Marruecos, tampoco se sienten de España, y son ninis, pero ninis por 3 veces, porque no trabajan, no estudian, y aparte tienen un vacío interior muy grande. Eso también provoca otros problemas. Yo veo todos los días los partes de la policía local y vemos pues también que estos jóvenes pues al final no tienen nada a lo que agarrarse, y ahí sí tenemos que colaborar. Estamos preocupados por ello. Yo todo esto que estoy diciendo le he puesto también conocimiento pues y aprovecho los foros, ¿no? Cada vez que tenemos posibilidad de comentar, porque tenemos que trabajar todo. Tenemos ahí muchas organizaciones con los imanes de las mezquitas, trabajar, se lo decimos, tenemos que intentar a esas jóvenes, tenemos que recuperarlos un poco. Yo creo que la educación, y se ha hecho muchísimo en integración en educación, aunque haya ese racismo latente, pero en Torre también hemos presumido de que hemos sido un municipio pionero en recibir a todas estas personas y pionero en integración, porque en un principio vinieron solo los hombres a trabajar, pero después vinieron las familias, y todos hemos conocido como esos primeros inmigrantes que llegaron, los hemos visto vivir bajo unos plásticos, los hemos visto vivir en condiciones infrahumanas. Yo no era concejal cuando el incidente ese del velódromo, pero sí fue concejal que me tocó desmontar las 300 personas que estaban viviendo o mal viviendo en La Tejera. La Tejera, una antigua fábrica de material cerámico, de cejas y de ladrillos, donde en esa nave había 300 personas y un grifo. Y ahí nos costó desmontar eso. Ahí había gente que se estaba lucrando, gente autóctona, lógicamente, se estaban lucrando pues, de esas personas que habían venido aquí a ganarse la vida honradamente, les habían engañado, y cuando llegan aquí, pues la carta esa de este chico de la Puebla, ¿no? Que llegó aquí y lógicamente pues vio que esto no era la realidad a lo que él quería venir. Tampoco pedía grandes lujos, pedía una dignidad, sí, una dignidad para trabajar y una dignidad pues para vivir. Eso afortunadamente ya no existe. No existe, esos problemas de infravivienda no existen, las personas viven en sus viviendas como debe ser, o sea, que tampoco tendrá que ser noticia, es que es lo normal que vivan así, ¿no? Pero claro, hay gente que no quiere alquilarle pues, a personas que no sean autóctonas, entonces subyace, o sea, ese racismo, aunque digamos que, aunque presumamos de un municipio integrador, que se ha hecho muchísimo esfuerzo, y realmente brotes racistas tampoco ha habido, como pudo suceder hace unos años en el Ejido, no lo ha habido, pero está ahí latente, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, y gracias a esos esfuerzos, pues tenemos la sociedad que tenemos. Antes lo decía, ¿no? La presidenta de la Unión Europea, se ha trabajado muchísimo, ¿no? en madurar esta sociedad que está cambiando, que está madurando, pero en muy poco tiempo se nos puede caer todo el trabajo que llevamos hecho
durante tanto tiempo, ¿no? Entonces yo veo ahí dos problemas, una radicalización autóctona y una falta de los propios jóvenes de segunda generación que hay que trabajarla. Y os voy a contar una anécdota y termino, una anécdota que en principio parece así que no tiene mayor importancia, pero subyace muchas cosas. Una profesora del Instituto de Roldán, al lado del Colegio Hernández Arrieta, ejemplo de todo, ¿no? Desde Pepe Tobarta, cuando era subdirector, hasta José García, el actual director, bueno, han hecho un trabajo antes, ahora, un colegio ejemplar en todos los sentidos, en integración, en deporte, en actividades extraescolares, en integrar a todo el fin. En instalaciones. Nos podríamos cansar aquí de alojar ese colegio. Bueno, pues al lado está el instituto, esos alumnos pasan al instituto, y en ese instituto pues el régimen interior de funcionamiento hacía que a la hora de distribuir los grupos de alumnos pues hay alumnos mejores y alumnos peores. Pues en lugar de decir los mejores son unos y los peores a otros, no, vamos a repartir, que haya en todas las clases haya buenos y haya malos, para que se vaya compensando y precisamente los buenos ayuden a los malos. Y se da el caso de una madre que su hija pues estaba en un aula que coincidió pues en su grandísima mayoría pues con alumnos de procedencia marroquí, ¿no? Entonces fue a quejarse a la dirección del centro que cómo a ella le había tocado con todos los malos. Dice, no, perdone, su hija es la mala del grupo. O sea, estoy hablando que ahí subyace muchas cosas en ese dato. En rendimiento académico. En rendimiento académico. Se refería que era... El rendimiento era la mala. Era o sea, la autóctona era la mala. Y se quejaba que estaba en un grupo donde había muchos magrebíes. O sea, que solo podía aprender de la que le hemos puesto a su hija ahí precisamente para que aprenda de los demás. Su hija es la mala en rendimiento académico. Entonces ahí subyace mucho, ¿no? Subyace ese racismo, subyace ese rendimiento académico que afortunadamente se está igualando. Hay que seguir trabajando, pero que se está igualando. Estamos viendo como aquí en Torre Pacheco, no hace mucho, hace 2 semanas estamos en un colegio donde la alumna con mejor nota que quiere ser médico es precisamente de origen magrebí y tiene todo el apoyo de su familia, que también las familias pues tienen también que ayudar ahí. Tiene todo el apoyo de su familia para que esa chica, con un rendimiento académico espectacular, quiera estudiar la carrera que ella quiere, que es ser médico. Pues muchas gracias, Antonio. Alcalde. La manera del vestimiento de la mujer es el velo, concretamente el velo. Hay mujeres árabes con el velo muy cualificadas, con estudios y todo, y se van a trabajar y le dice, quita el velo y entra a trabajar. Quítate el velo. La única condición. Esto, como ha dicho usted, hay que trabajar sobre esto y dejar, y tiene que saber todo el mundo que las mujeres lo ponen libremente, nadie les obliga. Si preguntas a cualquier mujer que pone el velo, ¿te obliga tu marido? ¿Te obliga? No, es una libertad. Ella es libre de ponérselo o de quitárselo. Esto lo que tenemos y vosotros como medios de comunicación es muy importante que lo hagáis saber a todo el mundo. Es muy difícil conseguir vivienda porque nosotros tenemos trabajamos también con Racinet en la búsqueda de viviendas para las personas que lo necesitan, ¿no? Y es verdad, doy fe de eso, o sea, es imposible muchas veces poder acceder. Y es ya una política de las inmobiliarias directamente, o sea, cuando tú dices, he llamado yo, a lo mejor, ¿no? Contra la población latina quizás no hay esa resistencia, ¿no? En cuanto tú dices, es que es para tal, ya, o sea, no, mira, es que está alquilada, ¿sabes? Eso es cierto. En teoría, Somos obligados. claro, nos vemos obligados a comprarnos vivienda para buscar en la calle. Porque no alquilan, no hay manera. En Alicante con Argelia también pasa eso. Ahí Sí. quería comentar algo, no sé si ha terminado, Marcia. Bueno, y en parte quería también acotar, bueno, tú sabes que la prensa es en gran medida también responsable de esto, ¿no? De la aversión que hay de la población autóctona hacia la población migrante en general, pero sobre todo hacia la población marroquí o la población árabe en general, ¿no? Entonces creo que
que bien has hecho también en ese estudio, el poner en relevancia que el racismo, la xenofobia que se sufre también tiene mucho que ver con los fake news, con las noticias falsas, pero ya también con las noticias desde el enfoque que se da, ¿no? Porque muchas veces es ese enfoque el que criminaliza directamente, sea con una fotografía, sea con los textos que encontramos, con la línea que se sigue, y yo pienso que ahí nos falta mucho por andar. Creo que es un trabajo que debe hacer cada periodista, cada línea editorial, cada medio de comunicación, para primero no enfrentar a la población, ser conscientes de que formamos parte también, o sea, la población migrante forma parte de esta sociedad. Yo sí quería, antes de que cierren las autoridades pertinentes y nuestro protagonista, quería, porque antes he hablado por alusiones de una temática concreta, quería en voz alta, igual que Paulino dice aquí en muchas ocasiones durante años de su vida, no me canso de, bueno, pues yo no me canso de agradecer y de felicitar a Paulino Ros. Parece que naturalizamos lo bueno y no somos apreciadores en las culturas mediterráneas, precisamente también la islámica y la cristiana, cultura, digo, independientemente de la confesión de cada uno. Creo que uno de los aprendizajes es ser agradecidos. Naturalicemos, porque la figura de Paulino Ros no es lo normal. Cuando hemos elaborado, estoy hablando de un proyecto, por ejemplo, europeo, hablando de Stop Islamofobia con contrapartes en toda Europa, muy potentes, y hemos hecho un manual de buenas prácticas para el periodismo tratando temas de arabidad e islam, en cada uno de los puntos yo tengo un ejemplo de Paulino Ros que puedo poner como ejemplo de buenas prácticas. En cada uno de los puntos, como ejemplo europeo. Entonces, creo que no está de más que, bueno, todos parece que, bueno, Paulino es el amigo de sus amigos, el periodista comprometido, la persona que da su corazón, que su tiempo lo emplea en los demás, que tiene discípulos y discípulas. Bueno, pues todo esto es de apreciar. No es que llegue por las mañanas la energía, se la regale, ¿no? por ciencia infusa y se dedique. De verdad, gracias Paulino por tu labor como sociólogo, como periodista, para ser un ejemplo diario de acción, de buenas prácticas, como persona comprometida. No voy a dejar de hacer lo que hago, quiero decir, llevo haciéndolo toda mi vida y aquí también hay que agradecer al señor cónsul, que espero que cierre él con unas palabras, porque gracias a él estamos aquí, porque es una persona sensible que cuando llegó aquí abrió un aula cultural. Esta es la segunda edición del Foro Hispano-Marroquí y esto es gracias a él, que tiene esa sensibilidad. Bueno, primero le agradezco de una vez, de otra vez, su compromiso, el trabajo que hace. Igual no soy, digamos, profesor o técnico para apreciar o dar un valor, pero usted ha abierto un espacio científico, académico, que da para más. Entonces, bueno, hay que trabajar eso. Y agradezco igual al excelentísimo alcalde que está aquí presente, al concejal, a nuestra profesora Pilar, que de ambos lados tiene una cultura muy amplia y bueno, puede hablar horas y horas sobre el Islam, sobre el sufismo, y sí se puede concluir. Esta es la segunda edición. El año pasado, aquí en esta aula, presentamos el libro de Gonzalo Sánchez, Guía Turística del Sur de Marruecos, e igual nos ofreció, porque aquí el consulado acoge al foro, pero es la organización de la Asociación de Interacción Murciana que organiza el evento, y ojalá en la tercera edición, el año que viene, recibimos a un escritor murciano, porque este foro es dedicado a intelectuales, escritores murcianos que se interesan a Marruecos, voy a decir consulado, que se interesa a Marruecos por un género literario, por música, y podemos igual recibir a
Ballester, Sí. A Gonzalo, A a Gonzalo. Juan. Gonzalo. Gonzalo y Juan, sí. Juan también. Este espacio es un espacio abierto, aunque desde el consulado queremos, con el convenio de Viena, el parámetro de reserva, pero yo pienso que solamente con el diálogo, con la interacción, con la negociación y con el hablar abierto y franco, se puede avanzar en cualquier que sea el tema. Así que, sin más, agradecer su presencia y su corazón abierto. Y le agradezco de nuevo a Paulino este tema, que es un tema que nos une y debería unirnos en lugar de separarnos. Gracias. Gracias.